Muy buenas y bienvenidos una vez más a esta serie de guías largas, cortas. En este caso vamos a hacer una guía un poquito más cortita y al pie, en este caso con las condiciones del sistema. Y bueno, vamos a intentar que quede una guía un poquito más corta que el resto porque al final se me acaba alargando. Pequeña anotación antes de nada, y es que las condiciones tal como existen actualmente en el sistema van a cambiar dentro de hecho 10 días, que es cuando va a salir la segunda temporada. Por lo tanto, para curarnos un poquito en salud, vamos a aplicarlo ya directamente bien con cómo van a ser de aquí al futuro, y así no tenemos que venir dentro de 10 días y hacer otro vídeo explicando, mira, bueno gente, es que antes funcionaba así, pero ahora va a ser asado. No, vamos a explicarlo bien desde el principio y ya está. Y así, pues mira, menos trabajo para vosotros y para mí, obviamente. Para resumirlo un poquito todo, vamos a primero explicar cómo funcionan a grosso modo las condiciones y luego vamos a intentar ir un poco al detalle con cada una de ellas. Entonces, hay 4 tipos de condiciones. Para empezar, las condiciones son estados, ¿vale? No son per se positivos ni negativos, simplemente son estados. En este caso se le llaman condiciones, pues simplemente porque es así el nombre que he elegido. Pero, como vamos a ver, no porque sean condiciones tienen por qué ser negativas. Por lo que, en este caso, hay 4 tipos, como he dicho, y el primero son las restricciones. Las restricciones sí que son bastante malas, porque te restringen, ¿vale? La gracia de las condiciones restrictivas es que no te permiten hacer algo. ¿El qué? Imagina, ¿vale? O sea, no puedes moverte, no puedes atacar, o no puedes hacer habilidades, o no puedes hacer objetivos a lo que a ti te gustaría, etc, 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 ¿vale? O sea, básicamente, lo que querías hacer, no lo puedes hacer. Así de simple, ¿vale? Son ese tipo de condiciones. Luego están las condiciones debilitantes, que no te restringen como tal lo que quieres hacer, pero sí que te empeoran la posibilidad de hacerlo. ¿Quieres pegarle un disparo a un goblin que está por ahí? Pues a lo mejor tiras con desventaja y es bastante menos probable que le aciertes. ¿Querías resistir una tirada de salvación de no sé qué? Pues a lo mejor te van a joder las tiradas de salvaciones y van a ser peores, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, debilitan a tu personaje, básicamente. Condiciones potenciadoras, pues justamente todo lo contrario. Potencian tu capacidad, la capacidad de tu personaje, ya sea para facilitarte a realizar cosas, más recursos, más de todo. Lo iremos viendo en detalle, pero bueno, básicamente es potenciar a tu personaje en múltiples aspectos. Y por último, las condiciones dañinas. Las condiciones dañinas, como su nombre indica, hacen daño, básicamente. Es así de sencillo. Va a hacer que tu personaje sufra daño, o al comienzo de tu turno, o al final de tu turno, o cuando hagas una acción, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo iremos viendo. Más cosas. Aparte del tipo de condición que pueden ser, también tienen una duración y una tirada de salvación. Vamos por partes. La duración puede ser persistente, temporal o momentánea. Persistente es que una vez que la has sufrido, la vas a seguir sufriendo hasta que cumplas la condición para salir, para liberarte de esa condición, ¿vale? Hasta que cumplas lo que necesitas para salir y liberarte de esa condición, o hasta que salves con una tirada de salvación. Las condiciones momentáneas, simple y llanamente vas a realizar la tirada de salvación para ver si la sufres o no la sufres. En caso de que falles, la vas a sufrir y punto, se va a realizar el efecto y fuera, ¿vale? Se desencadena y ya está. Y por último, las condiciones temporales son normalmente las más fuertes del sistema, porque cuando las vayas a sufrir, tirarás la tirada de salvación conveniente. En caso de que no la salves, la sufrirás durante el tiempo determinado, ¿vale? ¿Cómo que el tiempo determinado? A diferencia del resto de condiciones que simple y llanamente te especifican en las habilidades, sufres tal o infliges tal. En el caso de las temporales, va a especificar, por ejemplo, en este caso miedo, que es temporal, va a especificarte miedo 1, miedo 2, miedo 3. ¿Qué significa eso? Eso significa la cantidad de turnos que quien sufre esa condición va a estar, pues obviamente, atado a ella, a menos que se libre al comienzo. Y por último, las tiradas de salvación. Las tiradas de salvación pueden ser de fortaleza, voluntad o agilidad. Agilidad, de hecho, es la que menos se usa porque se usa más en otras cosas
Como por ejemplo en habilidades que hacen daño en área, para ver si esa habilidad te hace daño completo o la mitad del daño, o incluso salvas completamente el daño, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea que la agilidad realmente toma un rol bastante secundario en las tiradas de salvación para las condiciones. Por lo tanto, las más importantes suelen ser fortaleza y voluntad, específicamente para las condiciones. Para las tiradas que tengan que ver, las condiciones que tengan que ver con el físico, normalmente será las tiradas de fortaleza, la salvación de fortaleza, y para las condiciones que tengan que ver con cosas mentales y demás, normalmente serán las tiradas de la salvación de voluntad. Entonces, bueno, ¿cómo va a funcionar el tema de si sufro o no sufro una condición? Bueno, pues realmente es bastante sencillo. Cuando es una condición momentánea, simple y llanamente, en el momento en el que nos vayan a aplicar esa condición, nosotros haremos una tirada de salvación, la respectiva, ¿vale? Si nos especifica que voluntad por voluntad, fortaleza, fortaleza, agilidad, agilidad. La tiraremos, en caso de que la fallemos, o sea, le comentaremos el resultado al máster, el máster nos especificará si hemos salvado o no. En caso de que no salvemos, sufrimos la condición, se hace el efecto y fuera, Santas Pascuas. En caso de que sea persistente, haremos la tirada de salvación tanto cuando nos estén intentando aplicar la condición como al comienzo de cada uno de nuestros turnos, ¿de acuerdo? Si nosotros sufrimos, por ejemplo, inmóvil, haremos la tirada de fortaleza para ver si realmente sufrimos inmóvil, pero también la realizaremos al comienzo de cada uno de nuestros turnos en caso de que no hayamos salvado, ¿de acuerdo? Entonces, empieza nuestro turno, tiramos inmóvil. Lo fallamos, hasta el siguiente turno, nada, sufrimos inmóvil y fuera, ¿de acuerdo? Así, cada uno de nuestros turnos, hasta que finalmente o algún aliado nos ayude y la superemos, o nosotros mismos la superemos con nuestras tiradas de fortaleza, de nuestras salvaciones. Y las temporales... haremos la tirada de salvación cuando nos intenten aplicar esa condición, y en caso de que fallemos, sufriremos la condición hasta que se termine, hasta que el tiempo definido en la habilidad que nos han intentado aplicar se cumpla. En caso de que, por ejemplo, sea miedo 1, como ese número va a bajar al comienzo de cada uno de nuestros turnos, nosotros... sufriremos miedo 1 hasta que nos toque. Una vez que nos toque, miedo bajará a miedo 0 y ya pues en nuestro turno no sufriríamos miedo. Sin embargo, si nos aplicasen por ejemplo miedo 2, lo sufriríamos hasta que nos tocase nuestro turno. En nuestro turno bajaría miedo 1 y seguiríamos sufriéndolo hasta que nos volviese a tocar en el siguiente turno. En el siguiente turno sería miedo 0 y ya entonces nos liberaríamos automáticamente de esa condición. Eso es todo, básicamente. Sé que suena bastante lioso y así demás y raro y enrevesado. Realmente no lo es tanto una vez que te acostumbras, y sobre todo y lo más importante es que realmente os explico esto para que sepáis cómo funciona en caso de que juguéis en físico o lo que sea. Pero el sistema, ¿vale? La aplicación, todo esto que os he comentado prácticamente ya lo hace por vosotros, ¿de acuerdo? Ya lo veremos más adelante, pero toda esta aglomeración de cosas y condiciones y demás y patatín patatán, realmente... en muchos casos ni siquiera es necesario que sepáis cuándo hacéis las tiradas, porque la propia aplicación ya las va a hacer por vosotros, ¿de acuerdo? Así que pues se simplifica bastante el trabajo. Bueno, y ahora sí vamos a hacer una pequeña review de todas las condiciones, así por encima, para familiarizarnos un poquillo. Derribado. Derribado es una condición restrictiva y persistente. Lo que nos inflige es: estamos tirados en el suelo y los enemigos tienen ventaja para acertarnos con habilidades o ataques. Para liberarnos nosotros de esta condición, como no tenemos una tirada de salvación, tenemos esta cosita de aquí, que es que si gastamos una acción, nos levantamos y nos liberamos del estado de la condición derribado, ¿de acuerdo? Así que pues es bastante sencillo. Obviamente tenemos que estar en nuestro turno, porque si no, no podemos gastar acciones. Inmóvil es una condición restrictiva, persistente y con tirada de fortaleza. Daremos la tirada de fortaleza conforme nos intenten aplicar esto y al comienzo de cada uno de nuestros turnos. ¿Qué es lo que hacen? No puedes desplazarte voluntariamente de ninguna manera. Ellos, los enemigos o incluso los aliados, nos pueden desplazar si ellos quieren, pero nosotros no nos podemos desplazar, ¿de acuerdo? Así que eso es básicamente lo que hace. Si superamos la tirada de fortaleza al comienzo de nuestro turno, nos liberaremos de esta condición. Miedo. Miedo restrictiva, temporal y voluntad. No se pueden realizar habilidades, hechizos y acciones que conlleven movimiento y te acerquen a quien te infligió el miedo. Se pueden hacer
hechizos, habilidades o acciones? Sí, pero no si conlleva acercarte al objetivo de ninguna forma. Ni siquiera aunque te vayas como para el lado. Si te acercas un poquito, mínimamente, si la distancia termina siendo menor, no la puedes realizar, básicamente. Eso es un poco la restricción. Y como veis, la tirada de voluntad es cuando te la intentan aplicar. En caso de que la falles, vas a sufrir miedo hasta que se termine el efecto. Incapacitar. Restricción temporal y voluntad. No puedes gastar energía para realizar habilidades. Así de sencillo. Mudez. Lo mismo, pero con la magia. Restricción persistente y fortaleza. No puedes gastar maná para realizar hechizos. Tienes que superar una tirada de salvación de fortaleza al comienzo de tu turno. De hecho es gracioso porque la tirada de mudez es persistente y la de incapacitar es temporal, pero bueno, eso ya es por tema de balance y demás. Provocado. Solo se puede hacer objetivos a quien se designa como objetivo de la provocación. No puedes hacer objetivo a nadie más. Es así de sencillo. ¿Que un hechizo es en área? Vale, pero el área tiene que empezar en el centro de quien tiene, de tu único posible objetivo, que es la persona que te ha provocado, ¿vale? ¿Que ese área puede pillar a otras personas, a otros enemigos? Vale, pero el centro tiene que ser, ¿de acuerdo? El objetivo central tiene que ser el enemigo que te provocó. Confusión. Antes de resolver cada acción, cada movimiento, pego, lo que sea, habilidad, cualquier cosa, debes tirar un D20. Si sale 11 o más, elige libremente el objetivo. Si sale 10 o menos, se elige un aliado aleatorio como objetivo. ¿Cómo se elige ese aliado aleatorio objetivo? Como designéis. Si por ejemplo tenéis 3 aliados, que sois 4 jugadores, podríais tirar un D6. En caso de que salga 1 o 2 sería el primer al objetivo más cercano, 3 o 4 al que esté al de después y 5 o 6 al que esté más alejado, ¿de acuerdo? Siempre y cuando sea posible. Si no, si solo 2 de vuestros aliados son posibles objetivos, pues si sacáis 1, 2 o 3 el más cercano, 4, 5, 6 el más lejano. Es lo que hay, ¿vale? Desprevenido, empezamos con las debilitaciones. Tienes desventaja en las tiradas de salvación. Sencillo y al pie. Bastante poderoso si se empieza a acumular con otras cosas. Parálisis. Cuando intentes realizar cualquier acción debes superar una tirada de salvación de clase de dificultad 12 menos vuestras acciones restantes. En caso de no superarla, la acción se cancela y los recursos usados se pierden. Si vosotros, por ejemplo, intentáis usar una habilidad que os gasta 2 acciones y 2 de maná, primero tenéis que tirar un dado de 12 menos las acciones que aún queden. En este caso, como por ejemplo habremos empezado el turno, tendremos 3 acciones, por lo tanto 12 menos 3, 9. Tendréis que superar 9. Por lo tanto, si sacáis 10 o más, 9 o más, podréis hacer esa acción libremente. En caso de que saquéis 8 o menos, la acción se cancela y además perdéis las 2 acciones y los 2 de maná. Así que cuidadito, que parálisis os puede dejar bastante comprometido. Entumecido. El número de energía o maná que cuestan los hechizos y habilidades aumenta en 1. Pues eso, si el hechizo o la habilidad os especifica que cuesta 1, en este caso serán 2. Si os pone que cuesta 0, costará 1, ¿vale? Así que es un poco eso. En el caso de las definitivas, como no pueden costar más, pues no se aplica, ¿de acuerdo? Entumecido simple y llanamente aplica a todas las demás habilidades que tienen realmente un coste. Pero recordad que las definitivas simple y llanamente os piden todos los recursos que tengáis y al menos tenéis que tener 1 de energía o 1 de maná para usar las definitivas, así que es un poco lo que es. Aturdido, realizas todo con desventaja. Fácil y al pie, bastante poderoso. Cegado, las habilidades y hechizos realizados se ejecutan con desventaja. Pero no las acciones. Importante, recordad que hay diferencia entre acciones y habilidades y hechizos. A ver, si las habilidades y hechizos son aquellas que requieren de vuestra subclase, ¿vale? Esas cositas que podéis elegir para usar. Y las acciones son movimiento, ataques básicos, todo eso son acciones y lo otro son habilidades. Por lo tanto, cegar solo aplicaría para habilidades y hechizos, es importante. Frágil. El margen para infligir daños aumenta de 4 a 5. ¿Qué significa esto? Recordad que el daño, cuando vosotros acertáis al objetivo, luego tenéis que ver si sacáis el suficiente número como para que sea múltiplo de 4. Recordad que el daño va por múltiplos de 4. Bueno, pues en este caso, en lugar de múltiplos de 4, iría por múltiplos de 5. Por lo tanto, sería más complicado aún
hacer esos puntitos de daño. Incluso, de hecho, esos puntos acumulativos, que recordad que iría 4, 8, 12, 16, etc. Pues en lugar de 4, 8, 12, 16 sería 5, 10, 15, 20. Por lo tanto, obviamente se complica mucho el hacer más puntos de daño. Ralentizado, el número de acciones disminuye de 3 por turno a 2. Muy tocha. Esta condición es muy fuerte. Debilidad, el margen para sufrir daños baja de 4 a 3. Lo que habíamos explicado antes, de que nosotros necesitábamos 5 en lugar de 4 para hacerle un puntito de daño, o sea que el múltiplo subía a 5. Con esto lo que haría sería que para que los enemigos nos infligiesen daño a nosotros, su múltiplo tendría que ser de 3 en lugar de 4. Por lo tanto, nos harían un punto de daño cada 3. Con 3, 6, 9, 12, 15, etc. ¿De acuerdo? Las potenciaciones. Ahora sí, la parte positiva de las condiciones. Montar. El daño se dirige primero a la montura y si esta es derrotada o se baja de la montura, entonces al o la jinete. Así de sencillo. Y obviamente si desmontas voluntariamente o la montura es derrotada, entonces pierdes la condición de montar. Invisibilidad. No puede ser objetivo de hechizos o habilidades, pero es afectado por las áreas de efecto. Obviamente. No te pueden tarjetear a ti como objetivo de una habilidad, pero si esa habilidad es de área y justo te pilla, pues es lo que hay, ¿de acuerdo? O sea, te va a hacer daño sí o sí. O sea, te va a afectar. Ya que te haga daño es otra cosa. Impulso. Después de usar la siguiente habilidad, recuperas una acción. Pues bastante bien. O sea, haces una habilidad y justo después de esa habilidad ganas un puntito de acción. Égida. El daño del siguiente golpe queda anulado. Sea el que sea. Si ese golpe te hace 1 de daño, se anula. Si te hace 5, se anula también instantáneamente, ¿vale? Sea cual sea el daño, lo obvias. Invulnerable. Eres inmune al daño recibido. No es lo mismo que Égida. Égida te quita la primera fuente de daño. Invulnerable te quitaría todas las fuentes de daño mientras tuvieras invulnerable, ¿de acuerdo? Vigorizado. El número de energía y maná que cuestan los hechizos y habilidades se reduce en 1 hasta un mínimo de 1. Esto, por ejemplo, haría... Recordad que no se aplica a las definitivas porque las definitivas siempre te gastan todos los puntos de energía y maná que tengas, pero una habilidad que te costase 2 de energía o de maná te costaría 1. Una reacción que te costase 3 de maná te costaría 2, pero una reacción o una habilidad que te costase 1 o 0 de energía o maná te seguiría costando 1 o 0, ¿vale? Si te costase 0 no te costaría menos 1 y te devolvería nada más usarlo, eso no funciona así, ¿vale? El mínimo es 1. De ahí para abajo no se puede reducir la cantidad de recursos usados. Acelerado. El número de acciones por turno aumenta de 3 a 4. Obviamente bastante poderoso. Bastante poderoso. Coraje. Es inmune a las condiciones restrictivas. Importante. Ni a las debilitantes, ni a las potenciadoras, obviamente, ni a las dañinas. Solo a las restrictivas. Importante. Armonía. Cuando una criatura bajo armonía, sea cual sea, inflija daño, el invocador de esa criatura recupera 1 de energía o maná. Cuando el invocador inflija daño, la criatura invocada recupera 1 de vida. Así de sencillo, es como... Tú cuando pegas me devuelves recursos, yo cuando pego te devuelvo vida. Así de sencillo, pero tenéis que infligir daño, no vale simplemente aceptar, tenéis que infligir daño. Y sea cual sea ese daño, 1 de recursos es el que te devuelve y 1 de vida es el que le recuperas a la criatura. ¿Qué hay? Al entrar en postura, si recibes un ataque, habilidad o hechizo y estás a rango de ataque, puedes devolver un golpe que inflige un D4 de daño. Simplemente, ¿vale? Si estás en postura, así de sencillo, porque hay cosas en este juego que te hacen estar en postura. Si recibes un ataque o habilidad o lo que sea, vamos, si eres target de lo que sea, devuelves un pequeño ataque muy sencillote, muy faciloto, de pues un D4, ¿vale? Cuando realices este ataque reactivo, pierdes la condición. Postura. Te encuentras preparado para el combate, potenciando algunas de tus habilidades de combate. Obviamente, esto se aplicará a algunas subclases, como en este caso la del artista marcial, que al entrar en postura, algunas de sus habilidades son potenciadas. Bueno, pues cuando realices esa habilidad potenciada, pierdes la condición, ¿de acuerdo? Es un poco parecido a lo de Ki en cuanto a que cuando realizas la acción potenciada o la reacción o lo que sea, se pierde.
Volar. No eres afectado por efectos en el suelo. Puedes moverte verticalmente de misma forma que horizontalmente y eres inmune a derribado. Bastante bien, bastante bueno. Regeneración. Al comienzo de tu turno recibes escudo. Bien, muy sencillote. Y ya por último, las condiciones dañinas. Envenenamiento. Sufres un D4 de daño al comenzar tu turno. Esto es importante porque que sufras un D4 de daño significa que si no sacas 4 en esa tirada no sufres daño, ¿vale? No significa que pierdes, por ejemplo, en esta tirada si hicieras 3 sobre 4, no perderías 3 de escudo. Recordad que los múltiplos se siguen aplicando, por lo tanto, si no sacas un 4 en esta tirada, no sufrirías daño al comienzo de tu turno, ¿vale? Envenenamiento es una condición que aunque parezca poderosa, pero realmente le cuesta un poquito hacer daño, o sea, es una cosa que está bien tener, obviamente, y os va a ayudar para aplicárselo a los enemigos, pero no dependáis solamente de envenenamiento porque es bastante inconsistente, es un 25% de posibilidades de infligirle daño realmente, así que tenedlo en cuenta. Quemadura. Sufre un D6 en lugar de un D4 de daño al terminar su turno. Envenenamiento hacía daño al comenzar el turno, quemadura lo hace al terminar. Sin embargo, quemadura es bastante más consistente. Obviamente, al ser al final del turno, es peor por de base, pero como tiene más consistencia a la hora de infligir daño, esa consistencia compensa el hecho de que sea al final del turno en lugar de al comienzo, ¿vale? Obviamente, si un enemigo está a 1 de vida, te interesa mucho más que sufra el daño al comienzo de su turno en lugar de al final, porque así lo sufre, se muere y ya no hace nada. Pero envenenamiento es más inconsistente. Entonces, bueno, pues ahí tenéis las dos formas de infligir daño a los enemigos de forma pasiva al comienzo y al final del turno. Y ya por último, rabia, lo que hace es que pierdes escudo al comienzo de tu turno y eres incapaz de comunicarte o escuchar. Rabia no requiere que hagas una tirada para ver si sufres o no daño, sino que te hace 1 de daño y punto. Y además es al escudo específicamente. Si no tenéis escudo, no perdéis nada como tal, realmente, porque no perdéis vida, ¿vale? Como se especifica en este caso, lo que pierdes es escudo. Si no tuvieras escudo, no podrías perder vida, ¿vale? La vida no se va a perder porque tengas rabia. Sin embargo, si tenéis escudo, vais a perder uno, sí o sí, religiosamente al comienzo de vuestro turno si sufrierais esta condición. Y además seríais incapaces de comunicaros y escuchar lo que sea que vuestros aliados os dijesen. Eso ya obviamente depende de vuestra capacidad de rol y de cuán tan en serio os lo toméis, pero obviamente yo recomiendo que al menos un poquito, pues que lo intentéis, ¿sabes? Porque si no, ¿dónde está el enemigo? Detrás tuya. Y haces, pues no tiene mucha gracia, la verdad. Se supone que estáis en rabia, pero bueno, eso ya lo dejo a vuestro criterio. Y poco más, gente, eso es un poquito a grandes rasgos todo en lo que es en términos de condiciones y demás. Y de hecho, lo que sí que podríamos hacer es hacer una pequeña demostración de cómo puede funcionar de ahora en adelante el tema de las condiciones. Así que vamos a irnos un momentito a la pantalla de personaje y lo vemos enseguida. Vale, pues entonces, como estamos viendo, aquí ya tenemos la ficha del personaje. Ha cambiado un poquito por lo dicho, porque se vienen bastantes cambios en la segunda temporada. Pero bueno, relevante, vamos a ver solamente las condiciones, que es lo que nos importa ahora mismo. Como os he dicho, las condiciones, el sistema os lo automatiza bastante. ¿En qué me refiero yo con esto? En que si le damos aquí, vamos a ver toda la serie de condiciones que podemos sufrir. Y si le damos a temporal, por ejemplo, miedo, vamos a hacer la tirada de salvación automáticamente. El sistema nos lo hace por nosotros y no tenemos que saber cuál realmente teníamos que hacer. El sistema lo hace por nosotros, no tenemos que preocuparnos. Y hemos sacado en este caso un 12, ¿vale? Una tirada de 11 más nuestro modificador de voluntad, más 1, 12. Se lo decimos al Mater y el Mater, imaginaos que nos dice, pues habéis fallado. La tirada no nos la dice, pero era 13, así que lo hemos fallado. Pues fallida. ¿Cuánto vamos a sufrir miedo? Pues vamos a sufrirlo por 3 turnos, porque era miedo 3. Además, como somos unos pringaos, nos han infligido incapacitar, esto ya os aseguro yo que es una fallada bastante gorda, y es incapacitar 1. Y además nos han infligido también mudez, que también hemos fallado porque hoy no es nuestro día, ¿vale? Es lo que hay, hoy no es nuestro día. Y ya está, ¿vale? Tenemos estas 3 condiciones. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es que, primero, miedo, ya hemos hecho la tirada de salvación
y le hemos fallado. Por lo tanto, miedo no se va a salvar ya. Vamos a sufrir miedo religiosamente mientras dure. Podemos clicarla y modificar este valor, pero realmente eso es para situaciones específicas en las que, por lo que sea, nos libremos. Pero lo normal es que vayamos a sufrir esto todos los turnos. Y esto, pues simple y llanamente, no podemos subir ni bajar el valor, así que así se va a quedar. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando nosotros comencemos el turno, ¿vale? Cuando nosotros le demos aquí a comenzar turno, se van a hacer las tiradas de salvación respectivas. En este caso vamos a ponernos, de hecho, inmóvil también. Vamos a ponernos también inmóvil porque así nos hace estas dos tiradas. Estas otras dos tiradas no nos va a hacer, no nos la va a hacer porque son temporales y ya hemos intentado salvarlas. Y como hemos dicho antes, las temporales solo se intentan salvar cuando las vamos a sufrir, cuando vemos si nos las aplican o no. Así que, una vez que comencemos nuestro turno, nos ha hecho la tirada de mudez y de inmóvil, en este caso mudez, hemos sacado un 13, recordad que habíamos dicho, ¿no?, en este supuesto que la tirada era de 13, pues la hemos superado. Y inmóvil es 18, pues voy a ser un poco cabroncito y voy a decir que no la ha superado. Entonces, nos vamos a librar de mudez, nos vamos a quedar con inmóvil y recordad que incapacitado era 1. Como ha bajado a 0, se nos ha ido automáticamente. Y miedo, teníamos miedo 3, se nos ha bajado a miedo 2, ¿de acuerdo? Entonces, toda esta complejidad de tiradas y no sé qué, no sé cuánto, realmente no es tan difícil porque el sistema ya lo hace por nosotros, ¿de acuerdo? Las tiradas ya las va a hacer cuando nosotros tengamos que hacerlas sin mayor problema y nos va a decir el resultado y todo eso. Por lo tanto, el 95% del trabajo ya está hecho, ¿vale? No tenéis que hacerlo vosotros ni os tenéis que acordar de qué tirada hacía, para qué condición, en qué caso, de no sé, da igual, ¿de acuerdo? No hace falta, no hace falta. Y lo mismo con en las condiciones positivas, ¿de acuerdo? En caso de que nosotros tengamos ejida, que nuestro máster nos diga: tú, te ataca el troll de las cavernas, vale, un 14 te acierta, pues nos vamos a venir a personaje y vamos a decir, pues tenemos 10, sí nos acierta. Pues vale, tira para hacer daño, saca un 5. Vaya, vas a sufrir 5 puntos de daño y nosotros vamos a decir, no, ciela, tenemos égida, por lo tanto, égida se lo come, perdemos égida, pero no sufrimos daño, ¿de acuerdo? Para que veáis un poquito un ejemplo. Al final se me ha acabado alargando el vídeo a los 25 minutos, yo no sé cómo lo hago, pero bueno. Poco más, gente, ahora sí, espero que os haya gustado esta guía, dadle a like si es así, suscribiros para más contenido, descargaros la aplicación, que dentro de 10 días se viene una pedazo de actualización con un montón de contenido que vamos a ir cubriendo estos días. Y ya nos vemos en la próxima. Chao, chao.